Arrancamos con el videoblog número 3 de la cobertura especial de la fecha número 1 del Motocross Nacional Mexicano en esta temporada 2023. Parrilla llena en la división de los veteranos 30 y los Master 40. Se largan los pilotos de la veteranos 30 y con José Martín García Redondo, el Rayo de Colima, que quiere otra racha invicta, otra temporada invicta. Recordemos que el año pasado ganó todas las competencias y por ende el título nacional. Se larga la categoría de la Master 40. Teníamos a 9 pilotos rankeados en esta división, con Miguel Anaya, Juventino Vergara, Jorge Contreras, Ubaldo Flores, Israel Gutiérrez, Jorge Rubalcaba, Daniel Eduardo Carluche, Edgar González y Julio Zambrano. Serían los 9 pilotos contendientes en esta división para pilotos de 40 años o más, mientras que la veteranos 30 teníamos a Iván Parra, Ricardo Fonseca, Raúl Martínez, el famosísimo Primo, ahí lo teníamos con la máquina número 14, Miguel Quijas, Jesús Macías, que regresa al motocross nacional. Ya tenía como 2 años que no corría Jesús Macías, el piloto de Guadalajara, Jalisco. Bueno, ahora regresa con la máquina número 19, Juan Gradilla con la 502 y bueno, José Martín García Redondo, que nuevamente se lleva el doble triunfo en esta fecha número 1 en la pista de las 8 horas Raceway, ahí en Zapopan, Jalisco, sede de esta primera etapa, y en donde también va a haber otra fecha del motocross nacional, al parecer la final. Bueno, vamos a ver cómo se desempeña la temporada 2023, que ya este fin de semana de marzo tenemos la segunda etapa en Bahía Motopark. Mediados del mes de abril, precisamente en el fin de semana de Pascua, vamos a tener la tercera fecha en Capula, Michoacán. En el mes de mayo será la sede, la pista en Toluca, Estado de México. Ahí de la Cabaña MX Park serán estas 4 primeras etapas del motocross nacional mexicano. Teníamos un Tommy Daca principalmente en la Master 40 y con Edgar González, Daniel Eduardo Carluche, Jorge Rubalcaba e Israel Gutiérrez peleando para meterse al top 5 de la categoría. Mientras que Julio Zambrano con la máquina 117, el papá del tío Zambrano, el ex piloto de la MX1 y ex campeón nacional, bueno, ganaba la conjunta. En la primera manga se llevaba el segundo lugar y en la segunda competencia la victoria para Julio Zambrano. Con esto se embolsa los primeros 47 puntos del campeonato. Edgar González sería segundo gracias a la victoria en la primera manga, cuando ahí veíamos a la máquina 689 también del señor Héctor Casillas de Ciudad Guzmán, Jalisco, que bueno, tuvo una fuertísima caída en la segunda etapa del campeonato regional del Winter MX Series, que bueno, ya afortunadamente ya poco a poco va saliendo de la lesión en uno de sus hombros. Tuvo al parecer una fractura de clavícula y bueno, pero ya está mucho mejor el señor Héctor Casillas. Ahí teníamos a Daniel Eduardo Carlucher llevándose el tercer lugar en la Master 40, mientras que la veteranos 30, bueno, la victoria de José Martín García, Juan Gradilla segundo y tercero para Jesús Macías. Miguel Quijas y Raúl Martínez cierran el top 5. Nos vamos ahora a la categoría de la N2, una de las categorías más nutridas dentro de esta primera etapa. No hubo mucha participación de pilotos, a comparación de otros años, como hace un año cuando arrancó el motocross nacional. Bueno, realmente las parrillas estaban llenas en la mayoría de las categorías. Esta era una de las parrillas que esta categoría tenía por lo menos 25 pilotos, ahora 18 pilotos rankeados en esta división, con Edgar González. También teníamos a Victoria Martí, que participaba, la chica de la femenil, Kevin Rubalcaba, Ricardo Fonseca, Julio César Zambrano también teniendo acción, que venía de ganar en la veteranos. Recuerden que la categoría veteranos y máster se corre el día sábado
mientras que el día domingo, bueno, se llevó a cabo la categoría de los novatos N2. Franco Pedraza, también Raúl Martínez, Felipe Pichardo, Eric Castro, Angélica Vázquez también con participación en esta división, Luis Alejandro Peralta, Roberto Ruiz, Eduardo Montalvo, Gerardo Gari, Luis Eduardo Aragón, Jeff Bauche, Juan Monzón y Ricardo Mesa serían los pilotos contendientes en esta división. Ricardo Mesa con la máquina número 41, el común denominador, llevándose la victoria en las dos competencias de la clase N2. Y bueno, en la clase Master 50, de hecho no los comentamos, ya que no sé por qué los pusieron en los resultados de la N3, pero bueno, en la Master 50, Carlos García, Héctor Casillas, Octavio de la Parra y Víctor Maldonado serían los pilotos contendientes. Víctor Maldonado con la máquina 69 se llevaba la victoria, seguido de Octavio de la Parra. El señor Héctor Casillas se subía al podio de la tercera plaza, y Carlos García, ahora el famosísimo Pecas, bueno, con la máquina 18 lamentablemente no tuvo la fortuna de subirse al podio de vencedores, finalizando cuarto. Ricardo Mesa se lleva el triunfo en la división de la novatos N2. Juan Monzón y Jeff Bauche se llevan los tres primeros lugares de esta competencia. Espero haber pronunciado bien el apellido de Jeff, pero bueno, ahí están los tres primeros lugares. Luis Eduardo Aragón y Gerardo Gari cierran el top 5 en la N2. En la división de los N3, también una categoría que no tuvo mucha participación como en años anteriores. 8 pilotos contendientes en esta división, con Jordi Flores, que lamentablemente, bueno, tuvo que abandonar en la primera competencia, un fuerte golpe. Abed Parra, Jocelyn Montero, José Julián Curiel, Rafael García, José Fernando Larios, Cristian Rojas y Alejandro Castillo serían los pilotos contendientes. Este último, Alejandro Castillo, con la máquina número 17, llevándose el doble triunfo y por ende la general, seguido de Cristian Rojas, que sumó 2 segundos lugares, y José Fernando Larios y Rafael García, así como José Julián Curiel, eran los que se estaban peleando el tercer lugar de esta categoría, la general. Al final fue para José Fernando Larios con la máquina número 719, ahí la bandera a cuadros y la victoria para Alejandro Castillo. Nos vamos ahora con la categoría de la MX2B, una categoría que, como ustedes ya saben, siempre da mucho de qué hablar. Duelos por todas partes en la pista, y con esta categoría despedimos este videoblog número 3. Recuerden que en el siguiente videoblog, el desenlace de las categorías estelares. Tenemos ahí a Alberto Cárdenas, David García, Daniel Eduardo Carluche, Luis Eduardo Aragón, Juan Monzón, Obed Ruiz, Emilio Chávez, Carlos Sandoval, Alejandro Rochin. ¿Se acuerdan de Alejandro Rochin? El piloto de Culiacán, Sinaloa. Bueno, regresa a la acción con la máquina número 230 ya después de 3 años sin actividad, o a lo mejor un poco más. Alexis Talonia, que fue un piloto duro de vencer en la primera manga, estaba ahí colocado en los primeros lugares de la competencia. Lamentablemente una caída lo rezagaron en las posiciones, pero para la segunda manga, Alexis Talonia, el del Estado de México, se llevó el triunfo, y con este triunfo, bueno, lo pudo catapultar al tercer lugar en la sumatoria final de las 2 mangas. Por supuesto, va a ser el favorito en la siguiente fecha, en la segunda etapa, y de aquí en adelante en el campeonato, para llevarse eso mismo, el campeonato. Cristóbal Camarena, ovacionado sobre todo en la primera manga, el piloto local con la máquina número 228, que finalizó segundo en la primera competencia. Estamos viendo imágenes de la primera competencia, pero al final el triunfo, el doble triunfo, o más bien el triunfo en la general, fue para este chico, máquina número 28 de Patricio Gari, por cierto coequipero de Alexis Talonia. Patricio Gari se llevó el triunfo en la primera manga, segundo lugar en la segunda competencia, y con esto la general. Ahí vemos cómo pasa la bandera a cuadros. Muchas gracias, me despido.